Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Códigos de Luz. Soy Ginette Rivas. Hoy te doy la bienvenida a este mensaje que quiero compartir contigo, recordándote siempre que no existen verdades absolutas. Aplica el discernimiento con claridad y conciencia. Toma lo que consideres de utilidad para tu experiencia y tu autoconocimiento. Así que con esto comenzamos. Nada es personal. Seguramente has escuchado esta frase. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre lo que esta frase puede significar en nuestra vida para nuestro bienestar. Así que, ¿qué significa? Bueno, esta es una frase que nos invita a no tomarnos las acciones, palabras o actitudes de los demás como un ataque hacia nosotros. Habla de lo que otros hacen o dicen y que esto pues no es más que un reflejo de su mundo interno, sus creencias, sus heridas o su estado de conciencia, no de nuestro valor o de nuestra verdad. Esto realmente es una perspectiva que ayuda a soltar el sufrimiento innecesario, a desarrollar desapego emocional y vivir con más paz, ya que nos permite entender que las relaciones externas no dependen de nosotros, sino de quien las emite. Si aún no me conoces, soy psicóloga transpersonal, quiere decir que me dedico a explorar los aspectos más espirituales del ser, abordando al ser humano en su totalidad, con procesos terapéuticos con hipnosis regresiva y para personas altamente sensibles. Si eres de aquellos que le interesa el autoconocimiento y quieres explorar mucho más a profundidad tu ser, aquí me puedes contactar en la descripción, te dejo mis datos por si quieres iniciar procesos terapéuticos conmigo. Así que comenzamos. Si estás permitiendo en este momento de tu vida que lo externo determine tu estado emocional, pasarás la vida reaccionando, sintiéndote víctima de las circunstancias. Pero aquí está la verdad. Lo que te afecta no es lo que sucede, sino la interpretación que haces de ello. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Así que esto significa que lo que te duele del mundo externo es, en realidad, un reflejo de lo que llevas dentro. No es la situación en sí lo que te hace sufrir, sino el significado que le das. No es lo que alguien dice lo que te destruye, sino la herida dentro de ti que resuena con esas palabras. Y aquí es donde puedes empezar a recuperar el control de cómo tu mente te hace más vulnerable de lo que crees. Desde pequeños nos enseñan a depender de la validación externa. Nos condicionan para creer que nuestra felicidad está en manos de otros, en la aprobación de los padres, en la aceptación de los amigos, en el amor de una pareja, y aprendemos que si alguien nos ignora significa que no somos suficientes, que si alguien nos rechaza es porque algo en nosotros está mal, pero la realidad es esta: nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Si hoy todo te afecta más de lo que debería, es porque aún estás reaccionando desde heridas no sanadas. Estás permitiendo que lo que sucede afuera defina quién eres, y hasta que no cambies eso, seguirás siendo una marioneta de las circunstancias. Por eso que la importancia del autoconcepto, cuando nosotros tenemos una definición de nosotros mismos con claridad, porque nos hemos conocido, conocemos nuestras virtudes, talentos, defectos y debilidades, entonces no habrá quien fuera de nosotros defina quiénes somos. Y eso nos da una seguridad interna que nos permite sostenernos ante críticas, juicios o cualquier otro señalamiento que venga de lo exterior. Te podría hablar de un ejemplo real, el caso de una chica que yo conocí que la crítica la destruyó porque siempre esta chica buscaba caerle bien a las personas, evitaba conflictos, se esforzaba por ser amable, nunca decía lo que realmente pensaba por miedo a ser rechazada. Un día alguien en su trabajo X le hizo un comentario negativo sobre ella, algo insignificante, pero que de alguna manera la destrozó, porque ella no podía sacarlo de su mente, se preguntaba una y otra vez qué era lo que había hecho mal, pero porque esa persona la veía así de esa forma. Lo que esta chica no entendía era que el comentario en sí pues no tenía poder. El verdadero problema era su necesidad interna de aprobación. Si ella hubiera tenido una identidad sólida, habría visto ese comentario o crítica pues como lo que realmente era, solo un comentario sin ningún tipo de sentido, no una verdad absoluta. Pero como su seguridad pues aún dependía de lo externo, pues la crítica se convirtió en un reflejo de sus inseguridades. Y esta es una historia de muchos.
A algunos le puede incomodar esta forma de verlo porque si no han identificado todavía qué es lo que les molesta de los demás, entonces podría verlo como sin sentido. Pero lo que te duele de los demás es un eco de lo que aún no has sanado en ti. ¿Cómo empezar a liberarse de ese poder que tiene lo externo sobre ti? Pues si quieres dejar de ser tan vulnerable en ese sentido con respecto a lo que los otros hacen o dicen, necesitas hacer esto. Observar antes de reaccionar, porque cuando algo te afecta es importante detenerse por un momento, preguntarme, ¿por qué esto me está doliendo tanto? Y no responder en automático, analizar qué parte de ti se siente amenazada y qué historia te estás contando sobre esa situación. Reformularla e interpretarla, pues se le da un significado diferente, porque todo es percepción. En lugar de asumir que un comentario negativo define tu valor, cuestiónalo. ¿Esto realmente es verdad? ¿O eso es una opinión más? Aprender a desafiar tu narrativa interna, tu diálogo interno, te dará control. Construir un diálogo interno sano sí te dará control. Esto te ayudará a sentirte mucho mejor, dejar de medir tu valor en función de cómo te tratan los demás. Pregúntate, si no existieran opiniones externas, ¿quién sería yo? Cuando empiezas a definirte por lo que tú crees de ti mismo y no por lo que otros dicen, te vuelves inmune a la negatividad, al comentario del otro, al juicio, dejas de tomarlo personal. Porque cuando alguien actúa de forma negativa contigo, el 90% de las veces no tiene nada que ver contigo realmente. Es su propia batalla interna, su frustración, su dolor o su forma de ver el mundo. No te equivoques creyendo que todo lo que otros hacen o dicen es un reflejo de ti. En la mayoría de los casos es un reflejo de ellos. Haz un ejercicio práctico para entrenar tu mente, ¿bien? Cada vez que sientas que algo te afecta demasiado, repite esta frase en tu mente. Esta emoción es mía, pero esta situación no me define. Al diferenciarte de la situación, notarás que puedes sentir una emoción con respecto a lo que está sucediendo fuera, pero no necesariamente esa situación tiene que ver contigo. Ahora, si tú quieres indagar más a profundidad, bueno, es cuestión de que revises hasta qué punto esto te mueve. Entonces creas un diálogo interno más sano que te va a llevar, por supuesto, a construir dentro de ti esa fortaleza ante lo que sucede en el exterior. Ahora les quiero hablar de un aspecto un poco más profundo que es importante saber, de cómo la reacción automática nos mantiene en el dolor. Importante descubrir a través de estas preguntas para romper con ese ciclo, para recuperar tu poder interno. La trampa de reaccionar, ¿cómo es que la mente te hace esclavo de ese sufrimiento? Tu mayor enemigo, pues en este caso, no es la negatividad del mundo, ni lo que otros te dicen. Realmente el verdadero enemigo es tu reacción. Cada vez que reaccionas sin control ante algo externo, entregas tu poder. Te conviertes en esclavo de lo que sucede a tu alrededor y permites que cualquier circunstancia defina tu estado emocional. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esto es exactamente lo que pasa con la mente cuando se vive en modo reactivo. No te das cuenta, pero cada vez que alguien te ataca, cada vez que algo no sale como quieres y explotas, te deprimes o te frustras. Entonces estás actuando en piloto automático guiado por heridas o creencias que nunca has cuestionado. Desde pequeños nos han enseñado a vivir reaccionando. Nos premian cuando hacemos lo que esperan de nosotros y nos castigan cuando nos desviamos. Nos dicen que debemos responder inmediatamente ante cualquier situación, que tenemos que defendernos, que no podemos dejar que los demás se salgan con la suya. Crecemos creyendo que la única forma de tener control es responder con fuerza, pero la verdad es todo lo contrario. El verdadero control no está en la reacción, sino en la capacidad de elegir cuándo responder y cuándo ignorar. Piensa en las veces que alguien te ha dicho algo negativo y en lugar de dejarlo pasar, entraste en un ciclo de pensamiento obsesivo, reviviendo la situación una y otra vez. No podías soltarlo, seguía afectándote horas, días o incluso semanas después. ¿Por qué? Porque reaccionaste automáticamente, sin cuestionarte si esa reacción
era necesaria o no. Y mientras más lo pensabas, más grande se hacía el problema en tu mente. Les voy a hablar de un ejemplo real, de un chico del cual las discusiones le consumían mucho porque era una persona que no podía sentirse atacado. Si alguien le decía algo que no le gustaba, este respondía inmediatamente, defendía su postura con todo lo que tenía, discutía por horas, enviaba mensajes largos, justificando su punto de vista. Él creía que estaba poniendo límites, pero en realidad se estaba dejando manipular por su propia reacción. Cada vez que entraba en una discusión, su estado emocional se arruinaba definitivamente. No podía concentrarse en su día, su mente estaba atrapada en la pelea, en ese bucle que al final lo que otros decían tenía un poder total sobre él. Lo que él no entendía era que la verdadera fuerza no está en responder, sino en elegir cuando algo merece tu energía y cuando es mejor soltarlo. Les voy a decir algo, la gente que realmente tiene control sobre su vida no es la que reacciona más rápido, sino la que elige en qué vale la pena invertir su energía. ¿Cómo romper ese ciclo de reacción y recuperar tu poder? Bueno, si quieres dejar de ser esclavo de tu propia reacción, debes aprender a hacer esto. Haz una pausa antes de responder. La próxima vez que algo te irrite, no respondas inmediatamente. Cuenta hasta 10, respira profundo y pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? La mayoría de las veces la respuesta será no. Cambia tu perspectiva. Cuando alguien te ataca, su reacción dice más de ellos que de ti. En lugar de tomártelo personal, obsérvalo con objetividad. Esta persona está reaccionando desde su propio dolor. Entender esto va a cambiar completamente la forma en que te afecta, lo que los demás dicen o hacen. Reescribe la historia acá en tu diálogo interno, en lugar de decirte me atacaron y tengo que defenderme desde el victimismo. No, tengo el control total sobre mi energía y nadie tiene el poder de sacarme de mi paz. Cuanto más refuerces esta idea, más difícil será que algo te altere. Practica la indiferencia estratégica. No todo merece una respuesta. No todo merece tu atención. Aprende a ignorar lo que no suma a tu vida. La indiferencia, pues, no es debilidad, es inteligencia emocional. Haz un ejercicio práctico para desactivar tu reacción automática. Cuando sientas que vas a explotar o a reaccionar impulsivamente, escribe lo que sientes en un papel en lugar de decirlo. Espera 10 minutos y léelo luego. El 90% de las veces te darás cuenta de que no vale la pena gastar tu energía en eso. Ahora, así comprendes que lo que te puede mantener atrapado en el sufrimiento no es lo que sucede, sino la forma en que reaccionas ante ello. Porque la inteligencia emocional es fundamental y el diálogo interno sano, porque a partir de allí tú notas que puedes generar un cambio de percepción con respecto a lo que te sucede, ¿ok? Entonces, por ahí Carl Gustav Jung decía, lo que resistes, persiste. Y esto quiere decir que, pues, que cada vez que te aferras a cómo deberían ser las cosas, cada vez que te niegas a aceptar lo que ya ocurrió o lo que no puedes controlar, genera sufrimiento innecesario. No es la situación lo que te destruye, sino tu lucha interna contra lo que ya es. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido dolor no por lo que pasó, sino por desear que fuera diferente? ¿Cuántas veces has sufrido más por tus pensamientos sobre la situación que por la situación en sí? Esa es la trampa. Tu mente te convence de que si sigues dándole vueltas, si sigues peleando con la realidad, en algún momento encontrarás alivio, pero la verdad es que solo profundizas tu propio sufrimiento. La clave no está en eliminar el dolor, sino en aprender a sentirlo sin dejar que te controle. Y esto es lo que cambia todo. Uno de los principios que puedes aplicar para este tipo de casos es dejar de resistirte a lo que sientes, no huir de las emociones incómodas, porque si sientes tristeza, permítete sentirla sin juzgarla. Si intentas bloquearla, solo se hará más fuerte. La aceptación es la clave. Hazte una pregunta correcta. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto?
La experiencia tiene una lección si estás dispuesto o dispuesta a verla. Cambia tu diálogo interno, que en lugar de repetir no puedo soportar esto, pues di sí puedo atravesar esto y además saldré más fuerte de todo esto. Esto va a determinar el control de lo que tiene tu mente, el dolor sobre ti. Suelta la necesidad de control, porque al final pues sí, no podemos controlar todo lo que sucede fuera de nosotros, pero sí cómo nosotros lo enfrentamos. Por aquí otra frase que también te puede ayudar: repetir: acepto lo que es y dejo ir lo que no puedo cambiar. Verás cómo tu energía empieza a cambiar, a sentirte más ligero, más ligera. También puedes hacer un ejercicio práctico para entrenar tu mente. En caso de que te esté causando sufrimiento en este momento, lo puedes escribir en una hoja de papel. Luego léelo en voz alta léelo en voz alta y di: acepto esta situación como es y elijo soltar la resistencia. Después puedes romper el papel. Esto le va a dar a tu mente una simbología de cierre y te va a ayudar a empezar a liberarte. Así ya has entendido que el dolor en sí no es el problema, sino la resistencia a él. La verdadera transformación ocurre cuando fortaleces tu mente y que a partir de allí, en que nada ni nadie puede sacarte de tu paz. Cuando desarrollas una mentalidad inquebrantable, las opiniones de los demás, las circunstancias inesperadas y los conflictos dejan de controlarte. La pregunta es: ¿cómo se logra esto? ¿Cómo pasas de ser alguien de dejarse arrastrar por lo externo a alguien que tiene un control absoluto sobre su mundo interno? La respuesta es simple, pero sí requiere práctica. Construyendo una mentalidad fuerte. Una mentalidad fuerte recuerda que cuando una mente es débil es porque está mirando el mundo desde el victimismo, que los otros hacen, que los otros me hicieron. Y resulta que todo lo que está afuera y todo ese juicio que generas hacia los demás tiene todo que ver contigo, porque cuando hay una respuesta desde la calma, es una persona que se ha trabajado internamente. Así que allí podemos diferenciar el hecho de cómo una persona, cuando hace un trabajo interno, cambia su diálogo interno. Y esto hace una persona que tenga una mentalidad fuerte. Entonces allí tú logras diferenciar entre una persona que no le cede el control de su vida a otros, sino que se gestiona a sí mismo y por lo tanto deja de ser víctima de las circunstancias. Y aún así te traigo una verdad, pero que el mundo no va a cambiar para hacerte sentir mejor. Siempre habrán personas negativas, siempre habrán situaciones difíciles, siempre habrán desafíos. La única solución real es entrenarte mentalmente para que nada de eso tenga poder sobre ti. La diferencia entre una mente débil y una mente fuerte es que la mente débil reacciona a todo, se toma todo personal, busca validación constante y deja que las emociones le gobiernen. Una mente fuerte elige en qué enfocar su energía, no se deja arrastrar por lo negativo y además tiene el control total sobre cómo responde a la vida. El problema es que la mayoría de las personas quieren ser fuertes, pero no quieren entrenarse para hacerlo. Quieren paz mental, pero siguen alimentando hábitos que les vuelven más débiles. Y aquí es donde todo cambia. Tienes que decidir que nada ni nadie va a controlar tu paz. Ejemplo real. Bueno, vamos a hablar de este chico que su transformación mental fue importantísima. Este chico solía ser una persona extremadamente reactiva. Cualquier cosa de verdad lo alteraba. Si alguien lo criticaba, pasaba días sintiéndose mal. Bueno, si lo que pasaba en su vida, algún error, algo, siempre le arruinaba el estado de ánimo. Entonces vivía en un estado de ansiedad constante, sintiendo que todo estaba fuera de su control. Pero realmente esto hizo que se cansara, porque es que decidió que ya hasta cuándo, o sea, cómo seguir viviendo así. Se comprometió a entrenar su mente como si fuera un músculo, porque él entendió que la fortaleza mental no es algo con lo que se nace, es algo que se construye. Comenzó a aplicar ciertos principios espirituales, psicológicos, y bueno, así con el tiempo las cosas que antes lo sacaban de su estado de paz, pues dejaron de afectarlo, porque el poder no estaba en cambiar las circunstancias, sino en cambiar su respuesta ante ellas. Uno de los tips que te puedo facilitar en este momento para fortalecer tu mente y tu diálogo interno es 10 minutos en tu día, todos los días, para ese espacio terapéutico, bien sea de meditación, de escritura terapéutica, de reflexión, y te va a ayudar enormemente.
porque si no le dedicas un tiempo a esto, ¿quién lo hará por ti? Entonces por allí te queda esto para que lo apliques en tu día a día, más los otros tips que te fui facilitando a lo largo del video, ¿ok? Así que si tienes alguna pregunta, hazla en los comentarios, que con gusto serás atendido. Y atento o atenta que yo estoy haciendo retos mensuales para trabajar la paz mental. Son retos en los que nos encontramos de manera online. Este reto consiste en gestionar tu paz mental. Quiere decir que se te facilitan recursos y herramientas durante este periodo de tiempo de 30 días aproximadamente, en el que nos estamos encontrando 2 veces a la semana de manera virtual, en vivo, para hacer ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, también de hipnosis para liberar todo lo que esos pensamientos se están generando en tu vida. Y todo lo que permite es que tú, al terminar el reto, pues tengas mayor autoconocimiento, autoobservación, autocontrol, y tengas ese espacio para dedicárselo a diario a reflexionar y a crear tu diálogo interno positivo. Así que si quieres saber más sobre este reto, aquí en mis redes sociales, tanto en Instagram como acá, también me puedes encontrar para que puedas acceder a él. Así que bueno, con esto me despido, espero haya sido de utilidad para ti, y suscríbete a mi canal y recuerda observarte, contemplar, sonreír y ser tu ser en tu presente. Así que nos vemos pronto.